Este es el tiempo central de nuestro servicio de oración porque nosotros, ¿cuántos creen que Dios nos habla a través de su palabra? Amén. Esta es la palabra de Dios. Dios se revela a nosotros a través de su palabra, ¿verdad? Es su palabra revelada, si no, Dios no nos hubiera revelado su palabra. Si necesitáramos alguna revelación más, aparte de su palabra, pues su palabra no sería útil, sería ineficaz. Pero su palabra revelada, si usted necesita una respuesta a alguna decisión que tenga que tomar, acérquese a la palabra de Dios. Es la palabra revelada de Dios y para nosotros como iglesia es la máxima autoridad para cómo debemos de vivir nuestra vida y cómo debemos de practicar nuestra vida. Hoy comenzamos una nueva serie que hemos titulado 10, acerca de los 10 mandamientos. Y va a llevar como el tema principal que hemos sido hechos libres para vivir libres. Somos libres para vivir libres. En la iglesia Sunlight, que somos 3 iglesias en el sur de la Florida, hemos tomado la decisión de hablar sobre los fundamentos de la fe cristiana. ¿Con cuál propósito? El propósito es de llegar a la raíz, al núcleo de qué se trata el cristianismo, de qué se trata, qué debemos de creer. Y si usted ha estado con nosotros este pasado año, sabe que comenzamos con los artículos de los apóstoles, o el credo de los apóstoles, el credo apostólico como se conoce. ¿Y por qué? Porque históricamente la iglesia cristiana, cuando se le ha querido enseñar a alguien acerca de las enseñanzas básicas de la fe cristiana, siempre se ha acudido a 3 cosas: a los 10 mandamientos, al credo de los apóstoles y a la oración del Señor, que es la oración del Padre Nuestro. No es la única manera de cómo discipular a un seguidor de Jesús, pero siempre ha sido útil ir a estos 3 instrumentos, porque ahí está la fe, ahí está completamente la fe cristiana. Y nosotros vamos a hacerlo en esta serie. Ya lo puede haber adivinado, ¿verdad? Si son 10 mandamientos, pues vamos a tomarnos 10 o 11 semanas para estudiar esta serie. Y es más, si usted sabe un poco de la historia del cristianismo, hay un padre de la fe, un teólogo africano conocido como Agustín, y a él se le hace una pregunta. La pregunta que le hicieron es: si tú pudieras resumir las enseñanzas de la fe cristiana, resumirlas. Incluso él escribió un libro para resumir estas enseñanzas. Le hacen la pregunta a él, ¿cuáles serían entonces? Y él contesta basado en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13, que es ese pasaje que habla sobre la fe, la esperanza y el amor. Y él dice, para poder saber entonces qué debe creer un ser humano, un seguidor de Jesús, y se lo voy a poner en la pantalla. Estas son las 3 preguntas que hay que contestar. ¿Qué debe de creer la persona? O sea, ¿cuál debe ser su fe? ¿Qué debe de esperar? O sea, ¿dónde debe estar puesta su esperanza? Y el ser humano, ¿qué debe de amar? Básicamente en eso, la fe, la esperanza y el amor. ¿Qué debemos de creer? Yo creo, ¿se acuerdan? El credo de los apóstoles. ¿Qué debemos de creer? ¿A dónde debe estar nuestra esperanza? Él dice que basado en el Padre Nuestro, véngase tu reino, santificado sea tu nombre. Y eso no solamente es leerlo, es que implica todo eso, que se venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, que nos libre del mal, que nos dé el pan de cada día, que no nos deje caer en tentación. ¿Y a dónde debe de estar puesto mi amor? ¿En qué debo de amar? Los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, dice Jesús, que se pueden resumir en 2, y amarás a tu prójimo. Si usted se dará cuenta, vamos a verlo juntos, que los primeros 4, la primera tabla de los 10 mandamientos, son mandamientos que se conocen como verticales, porque tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los últimos 6 son los mandamientos horizontales, porque tienen que ver con nuestra relación los unos con los otros. Por eso es que Jesús, cuando le pregunta un maestro de la ley, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Él dice, fácil, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es igual, ama a tu prójimo. Mandamientos del 1 al 4, el 6 al 10. Por eso entonces vamos a estar estudiando los 10 mandamientos. Y es interesante lo que dice Agustín. Él argumenta que, y si usted piensa de una manera lógica, es verdad. Él dice, si tú piensas en la fe, la esperanza y el amor,
estas virtudes, no podemos estudiar que cada una, cuando yo indago sobre la fe, siempre me va a llevar al amor y la esperanza. No puedo tener fe sin amor y esperanza. Y no puedo tener esperanza sin amor. Estudiarlas separadas. Él dice que están interconectadas. Lo que yo creo tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por lo tanto, no es solamente creerlos, pero eso debe afectar los afectos, los deseos de mi corazón, que me promueve, me impulsa a orar a Dios en el Padre Nuestro, pero a la misma vez es la motivación para amar a Dios y amar a mi prójimo, que es los 10 mandamientos. Y por eso es que vamos a estar estudiando, incluso el apóstol Pablo, un personaje muy importante en la iglesia y muy importante que Dios utilizó como una persona, un instrumento poderoso en la iglesia hasta el día de hoy. Incluso cuando él resume esto en la iglesia a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente. Él dice que la esperanza de nuestra justicia, o sea, el día que cada uno de nosotros, cada persona se pare delante del trono blanco celestial y tengamos que rendirle cuentas a Dios el Padre. Aquello que estamos en Jesús, nos vamos a parar no con una justicia propia, sino una justicia ajena, por la perfecta vida que Jesús vivió y nos atribuye a aquellos que han depositado su fe y su confianza en Él. Nos va a declarar justos por la sangre del Cordero. Esa esperanza que tiene cada seguidor de Jesús, eso que sobrepasa todo entendimiento, eso que guarda vuestros corazones, esa justicia, dice, se demuestra a través de la fe por medio del amor. Dice el apóstol Pablo, la fe, la esperanza y el amor. Entonces, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y el credo de los apóstoles es lo que vamos a estar estudiando en estos próximos meses. Y hoy vamos a comenzar con el prólogo de los 10 mandamientos que hemos titulado Hecho libre para vivir libre. Aquí en la iglesia Sunlight Miami, usted si ha venido por algunas semanas o algunos meses sabe que la visión de nosotros es conocer a Jesús, darlo a conocer y vivir vidas en servicio a Él. Y la pregunta que tenemos que hacer, bueno, ¿cómo luce una vida en servicio a Jesús? Y creo que los 10 mandamientos es un buen recurso para poder contestar esa pregunta. Usted sabe que los 10 mandamientos están en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. En 2 pasajes en la Biblia podemos ver los 10 mandamientos. Y no hay un pasaje más profundo en toda la Escritura que describa las reglas o los mandamientos, pero a la misma vez describe el rescate, la redención, la salvación. Porque esto va a ser importante para nosotros, iglesia, para estudiar estos mandamientos. Es importante primero entender que está la relación que Dios quiere iniciar con nosotros y Él es el que toma la iniciativa para iniciarla. Y después viene nuestra obediencia, que son los mandamientos. Está primero la relación, no al contrario, porque cuando lo vemos al contrario, eso más bien nos aleja de Dios. Primero está la relación con Dios y después viene nuestra obediencia por esa relación que Él ha iniciado. Por eso estamos diciendo que el amor que rescata es la fuente de poder para poder vivir en libertad. Amén. El amor que nos rescata, la relación que Dios quiere tener con nosotros, es la fuente de poder para poder vivir una vida en libertad. Vamos a leer la palabra de Dios. No vamos a leerlos todos los mandamientos, pero les dejo como tarea que a través de esta serie se aprenda todos los 10 mandamientos, si no se lo sabe hasta ahora. Hay muchas personas que a esa pregunta los coge por sorpresa. Dime los 10 mandamientos. No me acuerdo. No tendrás otro Dios. La mayoría de las personas es lo que contestan. Y eso es un desafío, ¿verdad? Aprendernos los 10 mandamientos. No asumir de que lo sabemos porque lo sabemos. Vamos a aprenderlo. Miren lo que dice Éxodo 20. Si nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios, Éxodo 20, versículos del 1 al 2. Vamos a comenzar con el prólogo. Dice lo siguiente, en la versión Nueva Versión Internacional, si no tiene una Biblia ahí en su púlpito o pregúntele a alguien. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo.
El primer mandamiento, no tengas otros dioses además de mí. Y vamos a terminar ahí. Vamos a parar ahí porque vamos a continuar durante esta serie. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, oh Hijo Redentor amado. Ilumina tu palabra en estos momentos, Señor. Guíanos. Que seas tú el que hable a través de tu siervo. Remuéveme, quítame a mí de este lugar y que sea tu Espíritu Santo hablándonos a todos nosotros en esta mañana, desafiándonos, enseñándonos, consolándonos y cada vez más ayudándonos a amarte más a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Yo soy pueden tomar asiento. Perdón, si usted necesita una Biblia, levante su mano y la persona encargada de la hospitalidad se la pueden hacer llegar. Siempre hay una Biblia en cada asiento. Pero bueno, todos tenemos. Es importante que usted mantenga su Biblia abierta. Esto se conoce como el prólogo. El prólogo de los 10 mandamientos. Si usted sabe qué significa la palabra prólogo, es como la antesala, el preámbulo, que es lo que viene antes de que Dios revele su ley. Y comienza diciéndonos, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y eso es lo que vamos a profundizar en esta mañana. Pero quiero ponerles una imagen en la pantalla. Y quiero hacerle la pregunta, cuando usted ve esa imagen en la pantalla, que ya veo las caras, ¿qué emoción despierta eso en usted? ¿Qué reacción? No es buena, ¿verdad? Es negativa. Es negativa. Incluso hoy en día lo vemos en productos que son peligrosos, ¿verdad? Para advertirnos, no toques eso. Pero usted sabe que no siempre fue así. Que no siempre ese símbolo llevaba connotaciones negativas. Incluso el símbolo de las calaveras con los huesos simbolizaban médicos y personas que llevaban huesos y medicinas para personas que estaban a punto de morir. Hace siglos atrás. Pero no fue hasta que en Europa las plagas empezaron a arrasar con Europa y millones de personas murieron, que cuando ese símbolo llegaba a la puerta de una familia o de un hogar, lo más probable es que había llegado la muerte. Y es más, los piratas, si conocen la película Los Piratas del Caribe, ahora eso es lo que simboliza, pero no siempre fue un símbolo negativo. Pero cómo un símbolo que traía connotaciones de vida puede llegar después a traer connotaciones de muerte. Y yo le sugiero que usted entienda que algo similar está sucediendo aquí con los 10 mandamientos. Algo similar está sucediendo aquí con los 10 mandamientos. Un símbolo que debe de traer connotaciones para dar vida, a la misma vez trae connotaciones de muerte. ¿Por qué? Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 10. El apóstol Pablo, como buen judío, al estudiar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, las leyes sacerdotales, la ley moral, y este pasaje que ha causado hasta dolor de cabeza para muchos teólogos, porque el apóstol Pablo habla de una ley que es la ley del pecado, pero habla de la ley moral y habla del Espíritu Santo, que ahora le ha dado nuevos deseos, y creo que muchos de ustedes han leído esa parte donde él dice, a veces quiero hacer el bien, pero veo que termino haciendo el mal. Y veo que hay una lucha dentro de mí, que queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. ¿Y quién me puede rescatar? Dice, miserable de mí, ¿quién me puede rescatar? Y mire como él dice, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. El mismo mandamiento que estaba destinado a darme vida se convirtió en muerte. Para mí me aplastó. Empecé a reconocer que el camino a Dios que iba a ser hecho por los mandamientos, ninguno de nosotros lo puede vivir. Ninguno de nosotros puede cumplir los mandamientos. Lo que vino a darme vida se convirtió de tal manera en un símbolo de muerte. Los mandamientos que debían de darme vida se convirtieron en muerte para mi alma. Pero también a la iglesia en Gálatas, el mismo apóstol Pablo les escribe del polo opuesto. Mire lo que dice en Gálatas 4:24. Dice, antes de venir esta fe,
la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Y el versículo 24 dice, así que la ley vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Vida y muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la ley? ¿Cuál es la función de la ley? La ley, dice Santiago, que es como un espejo, ¿verdad? Que al yo acercarme a la ley de Dios, a la ley moral de Dios, me doy cuenta de que no puedo cumplir con la ley, que todos los que estamos aquí la hemos quebrantado, que nunca vamos a poder cumplirla, pero nos lleva entonces a buscar a un Salvador. No nos deja con otra opción. Tenemos que buscar a alguien que nos salve, porque nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos. Entonces, para poder contestar esa pregunta, para poder estudiar bien estos 10 mandamientos, tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo las reglas de la muerte pueden ahora llevarnos a vivir una vida en libertad? ¿Cómo las leyes, como dice el apóstol Pablo, que nos demuestran que el pago del pecado es la muerte, porque todos hemos quebrantado la ley, pero que tenía que habernos dado vida, que es lo que pensaba el apóstol Pablo como buen judío, que si yo puedo cumplir todos los mandamientos, entonces puedo ganarme el favor de Dios? Dice, no, ninguno de nosotros puede ganarse el amor de Dios o el favor de Dios a través de los mandamientos. Pero hay que contestar esas preguntas, y no lo vamos a hacer bien si no primero vemos la preparación, la ley de Dios y el amor, que es innegable el contexto de todo. Ahora, ¿cuál es la preparación antes de que Dios le da estos 10 mandamientos al pueblo de Dios? Y ahí es cuando entra el prólogo. El prólogo antes de darnos los 10 mandamientos. Mire lo primero que les dice: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos, y dice, yo soy el Señor tu Dios. Yo soy el Señor tu Dios. ¿Se acuerdan cuando les dije que primero viene la relación? Primero tiene que haber una relación, y esa relación es la que nos va a llevar a vivir en libertad. Yo soy el Señor, soy el que soy. Si usted ha leído esa palabra, y cuando usted lea esa palabra en la Biblia con todas las letras en mayúscula, eso tiene que despertarle algo en su mente. ¿Qué significa Señor? Aquellos que estuvieron aquí durante el estudio del credo de los apóstoles, ¿se acuerda cuando estudiamos Éxodo capítulo 3, versículo 14? Que Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente, pero que no se consume. Y Moisés pregunta, cuando yo vaya al faraón, y si me pregunta, ¿quién eres tú? ¿De parte de quién vengo? Él le dice, dile que yo soy. El yo soy te ha mandado, el Dios del universo, el que, como la zarza ardiente que no se consume, que depende del oxígeno para poder subsistir, pero que se consume, pero la zarza no se consume, que implica que el Dios, el que te está enviando, es el autoexistente, el que no depende de nada, el que es trascendente por encima de su creación, pero que es un Dios personal. Es tu Dios. Es un Dios personal. Amados, es un Dios personal, es tu Dios, es mi Dios, el creador del universo. Recuerda y empieza recordándonos que es una relación, que Él quiere tener una relación con nosotros. No importa cuál sea nuestra situación, cuál sea nuestra circunstancia en estos momentos, ese Dios autoexistente que no es contingente de nada, al contrario, sino que es necesario para poder vivir en esta vida, que es la autoridad máxima de lo que es la moralidad, ese Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Ese es nuestro Dios. ¿Y qué comienza recordándoles? Lo primero que les recuerda a estas personas es, yo te he redimido. Yo te he redimido, yo te he sacado de Egipto. Yo estoy a favor de ti. Yo estoy de tu parte. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo hasta este punto en el Éxodo? ¿Quiere que les recuerde, recordamos un poquito lo que ha sucedido hasta ahora en el Éxodo? Para refrescarle la mente, si quizás no tiene un poco de historia bíblica. ¿Se acuerdan las plagas en Egipto? Estuviste en tierra de plagas y las plagas no te tocaron.
¿Se acuerdan la 10ª plaga? La muerte de todo primogénito. De todo primogénito. Con excepción los hogares donde estaba la sangre del cordero que había sido sacrificado, a los cuales Moisés les indicó que con un hisopo pusieran en los postes, en los dinteles. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de la muerte pasara por encima, porque viera la sangre. ¿Se recuerdan? El mar en seco. El mar en seco. Amén, eso no es sobrenatural, es un milagro. La protección del ejército de los egipcios que los perseguían. Esto es todo lo que ha sucedido antes de llegar a la ley. Agua amarga en el desierto. ¿Qué hizo Dios? Déjame darte agua dulce. En Elim, manantiales. Sombra en el desierto. Sombra en el desierto. ¿Quieren maná? Les mando maná. ¿Quieren codornices? Les mandé codornices. En Horeb les volví a dar agua. ¿Y se acuerdan Moisés? Moisés, levanta tus manos. Y cuando tú levantes tus manos, el pueblo va a conquistar a sus enemigos. Y dile a Aarón, te voy a proveer a Aarón para que te aguante un brazo y a Hur para que te levante el otro. Porque si te cansas, porque cuando tus manos bajan, el pueblo es derrotado. Pero cuando tus manos son alzadas, viene la victoria. Es todo lo que ha sucedido hasta ahora. Pero algo que a veces se nos olvida para poder entender bien la relación antes de la ley, es que el mismo Dios que estaba redimiendo a estas personas, era el Dios que estaba tratando con personas como yo, no con ustedes, como yo, que en todo momento se quejaban, que dudaban, que amenazaban a sus líderes. ¿Se acuerdan por qué nos has traído hasta Moisés? ¿Por qué nos has traído hasta el desierto a morir si allá teníamos un banquete? Comíamos langosta, pepino, teníamos de todo. La falta de gratitud, ¿se acuerdan? Opaca nuestra realidad. La falta de gratitud opaca nuestra realidad. Nos perdemos la bendición cuando nos enfocamos solamente en lo que no tenemos. Y fundamentalmente Dios le dice a Moisés, Moisés, ellos no se están quejando en contra de ti, ellos se están quejando en contra de mí. Y finalmente llevan a Dios a juicio, dicen, Dios, ¿qué es lo que has hecho por nosotros? A este punto. ¿Por qué digo todo eso? Porque es importante entender, porque ahora viene la ley, para que no nos confundamos. Antes de la ley viene la relación, porque a pesar de todo esto, a pesar de todas las personas, a pesar de nosotros, a pesar de mí, no de ustedes, a pesar de mí, Él dice, yo te he sacado de Egipto, yo te he redimido, yo te he rescatado, yo no te he dado la espalda, yo te sigo siendo tu Dios. ¿Y qué significa eso? Que si Él sigue siendo mi Dios, entonces tú eres mío, yo te conozco. Él no se ha dado la vuelta, Él no se ha marchado, Él no nos ha dicho ya se acabó esta relación hasta acá. No, Él sigue siendo nuestro Dios. Y este pasaje nos demuestra entonces el estándar, el patrón del Evangelio, que es el amor antes de la ley. El amor antes de la ley. Porque sí, hay una ley, hay un camino seguro de obediencia. Debemos de ser obedientes, amén. Debemos de ser obedientes, pero nuestra obediencia, así nos podemos equivocar, nuestra obediencia a Dios no es la que me da mi relación con Dios. Al contrario, la relación que Él ha iniciado conmigo, que Él ha salido a mi encuentro, es ahora la que me motiva a querer obedecerle a Él. Eso es importante, amados, para entender lo que es los mandamientos. ¿Por qué es importante y por qué digo eso? ¿Por qué hago ese argumento? Porque ¿qué es lo que no dice este pasaje? ¿Qué es lo que no dice? El pasaje no dice, si me obedeces, te voy a sacar de Egipto, ¿verdad? No dice, obedéceme y te voy a sacar de Egipto, ¿verdad? No dice eso. Al contrario, dice, te he redimido, te he rescatado, fui yo, el gran yo soy, Jehová, te he redimido ahora que eres mío y que yo soy tuyo.
ahora este es el camino para vivir en libertad. La relación viene antes de la obediencia. La obediencia no produce la relación. La relación produce nuestra obediencia. Y esto es importante. Este es el patrón del cristianismo. Este es el patrón del evangelio. ¿Y por qué tengo que sacar eso a relucir? Porque hoy en día hay maestros, hay eruditos en nuestras universidades que a nuestros jóvenes les dicen, jóvenes adultos, que todas las religiones son igual, todos son igual. A la final todas tienen el mismo código moral, ¿verdad? Código moral en toda el budismo, el islam, el hinduismo, testigos de Jehová, mormones, todo es lo mismo. No mates, no mientas, no cometas adulterio. Todo el código moral es igual. Incluso en este tiempo, en el código de Hammurabi, en el Éxodo, habían estándares similares. Pero entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Porque si miramos, sí, a los mandamientos como una restricción o como un método para poder ser aceptable delante de Dios, porque ¿qué es lo que nos dice la religión? La religión humana nos dice, si hacemos, somos aceptados. ¿Amén? Si tú haces, Dios te acepta. Pero ¿qué es lo que dice el Evangelio? El Evangelio dice, yo hago porque he sido aceptado por Dios. Yo obedezco porque he sido aceptado con Dios, no para que Dios me acepte. Dios me ha aceptado, me ha redimido, ahora entonces yo vivo en agradecimiento por lo que Él ha hecho por mí. Por eso es importante entender las distintivas. Imperativo que fluye del indicativo. Eso es un término técnico en la teología, pero es importante para poder entender de ahora en adelante los 10 mandamientos. ¿Qué significa? El imperativo fluye del indicativo. ¿Qué significa el indicativo? El indicativo es quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. El imperativo es ahora yo vivo en servicio a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por mí? Entonces ahora yo vivo en servicio. Yo soy el Señor tu Dios que te ha rescatado. Ahora vive este camino en libertad. Y queremos ir al Nuevo Testamento de acuerdo a la luz de toda la misericordia. Romanos capítulo 2, versículo 1. Ahora vive tu vida en servicio, como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Colosenses capítulo 3. Ahora que sus vidas están escondidas, han muerto ustedes con Cristo y están escondidos en Dios. Pongan sus mentes en las cosas de arriba. ¿Ve? Nunca cambia. El imperativo fluye de el indicativo. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho por mí? Ahora yo vivo en obediencia a Él. Así es el prólogo. Ese es el prólogo. Ese es el mandamiento. ¿Y cómo esto afecta nuestra vida, verdad? Tiene que afectar todas nuestras relaciones. No solamente mi vida, mi relación con Dios. ¿Cómo crío a mis hijos? Mi relación con mi cónyuge, con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo afecta? A mí personalmente, yo lo he dado como testimonio en otras ocasiones. Cómo eso tuvo que cambiar mi manera incluso de yo criar a mi hijo Matthew, que es el menor. Acostumbraba yo a decirle, eres un malcriado, eres un niño malo porque has hecho esto. Y eso es muy fácil de decir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? ¿Qué le estoy enseñando? Que lo que tú haces determina quién eres. Eres un niño malo porque has hecho algo malo. Pero ¿qué es lo que me dice el Evangelio? Que estamos en una relación que produce buenas obras, ¿verdad? No que mis buenas obras van a producir una relación, nunca. Mi relación con Dios ahora produce buenas obras. Aprendí entonces a decirle a Mateo, no hagas eso porque eres mi hijo. Te amo y quiero que lo que tú hagas se base en la relación que tenemos tú y yo como hijo y padre. Pero no que lo que tú hagas determine tu relación y mi relación. Afecta a nuestro matrimonio. Afecta nuestras relaciones con nuestros vecinos. Ese padre que le dice al hijo, te amaré si haces lo que yo espero. Ese jefe
que nos dicen, si tú satisfaré tus necesidades y cumples con mis expectativas. Cónyuges que se dicen, voy a satisfacer tus necesidades si cumples con mis expectativas. Pero ¿qué dice el matrimonio cristiano? ¿Qué debiera de decir? ¿En las buenas o en las malas? Basado en el compromiso, en ese pacto que tú has hecho conmigo, aun cuando no cumplas con mis expectativas, aun cuando no hagas lo que prometiste hacer. La ley antes del amor. ¿Ve cómo afecta todas nuestras relaciones? La ley no viene antes, viene primero el amor. Como decía el hermano en esta mañana, y me cayó perfecto para el sermón, dice que en su país, dice que el tronco que nace derecho solo lo endereza el amor. El amor, ¿verdad? La frase en el mundo, tronco que nace torcido, nadie lo endereza, ¿verdad? Pero en el Evangelio, tronco que nace torcido, solo el amor lo endereza. Gracias, hermano. Perfecto. El amor viene antes de la ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios. Piense eso en un momento, piense que a veces la mente no lo puede captar. Éramos enemigos del Creador del universo, del que le da sentido y propósito a nuestra vida. En ese mismo momento, Él no esperó que usted y yo mejoráramos nuestra vida, cambiáramos nuestra vida, que tuviéramos todo en orden en nuestra vida y después nos dice, ok, ahora sí puede ser. No, cuando éramos su enemigo, dice, Cristo murió por nosotros. El amor viene antes de la ley. Y no vamos si no lo vemos así, amados, esta serie no nos va a ser de beneficio. Porque si no lo hacemos así, entonces vamos a ver a los mandamientos como condiciones para tener una relación con Dios, en vez de verlos como respuestas al amor que ya Dios nos ha derramado al encontrarse con nosotros, al salir a nuestro encuentro. Eso es importante. Si no lo vemos así, si lo vemos al contrario, usted siempre le va a poner los mandamientos y yo a las personas como condiciones para el amor de Dios, en vez de verlos como respuestas al amor de Dios que Él nos ha derramado, que Él se ha manifestado en nuestras vidas y en respuesta a ese amor es que le somos obedientes. ¿Por qué? Porque nuevamente le digo y lo pongo en su pantalla si quiere escribir, el amor que rescata es la fuente de poder para vivir en libertad. Es la fuente de poder para vivir en libertad, amén. Para vivir en libertad. Y quiero decir eso en estos momentos porque sé que para muchos la palabra libertad puede tener muchas definiciones. Pero si lo vemos de una manera moral, porque nuestra cultura hoy en día, por la cosmovisión que tiene nuestra cultura, si no mire alrededor en este país, en los países de Sudamérica, en Centroamérica, ya el humanismo, el secularismo está influyendo todos los medios de comunicaciones. Y la libertad no es la libertad a la cual estamos hablando nosotros en la palabra de Dios. Es una libertad para vivir conforme a los propósitos de Dios, conforme a quien Dios nos ha diseñado para vivir. Esa es la verdadera libertad. Pero la libertad que se está promulgando, que se está promoviendo en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, es completamente equivocada. Y yo sé, incluso cuando preparaba, pensaba y decía, estoy nadando en contra de la corriente aquí. Porque decir que los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra libertad es nadar en contra de la corriente. Porque no es lo que las personas piensan como libertad. Incluso las encuestas que se hacen hoy en día en las universidades acerca de los 10 mandamientos, dicen los jóvenes, dicen las personas que no son relevantes. El primer mandamiento de tener un solo Dios, eso no es relevante. Relevante es tal vez no mates y no mientas, pero los demás no son relevantes, eso ya no es importante. Y quería ponerle en la pantalla una famosa poeta de hoy en día que describe cómo es lo que nuestra cultura, cómo ve la libertad nuestra cultura. Creo que muchos de nosotros que tenemos niños hemos visto esta película. Mire lo que dice la canción de esa película de la joven
Elsa. Esto es lo que nuestra cultura ve como libertad. Es hora de ver qué puedo hacer para probar los límites y romper. No hay bien, no hay mal, no hay reglas para mí. Soy libre. Esa es la definición de lo que es libertad. Es ser libre. No hay nada bueno, no hay nada malo. Yo no necesito reglas. Yo quiero vivir mi vida libre de todas restricciones. Piense por un momento, si le hacemos una pregunta a cualquier persona, y quizás también dentro de los que estamos aquí, pero al azar en la calle, ¿qué significa la libertad? ¿Qué es vivir en libertad? Yo asumo, y quiero estar equivocado, que la mayoría de las personas dicen es vivir sin reglas, es vivir para mí, es hacer lo que yo quiera, lo que yo pueda, cuando yo quiera, sin reglas, es hacer lo que yo quiero hacer, que nadie me diga qué tengo que hacer. Esa es la libertad, pero yo le sugiero que esa es una definición que deja mucho que desear, porque eso no es lógico si lo comparamos con muchas áreas de nuestra vida. Y yo creo que a eso es lo que nos vamos a enfrentar ahora como cristianos y en esta serie, porque al tratar de decir y argumentar que los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra libertad, estoy nadando en contra de la corriente. Pero imagínese que usted sea una persona, si lo vemos de ese punto de vista, ¿verdad? Si esa es la definición de la libertad. Supongamos que usted tiene 65, 60, 70 años, hombre o mujer, y usted vaya a su médico, a su doctor, al cardiólogo, y el cardiólogo le diga, lo siento mucho, pero desde hoy en adelante tienes que quitar toda la sal de tu dieta. Es una decisión de vida o de muerte. Tienes que dejar de comer la sal. ¿Qué ha hecho el cardiólogo? Le ha dado ¿qué? Una regla para vivir. Ahora, como seres humanos podemos tomar dos decisiones. Podemos tomar la decisión de Elsa y decir, señor cardiólogo, a mí no me importa lo que tú digas, yo voy a romper los límites, a ver cómo puedo superar y prosperar, a ver hasta cuándo me aguanta la sal. Es una. O la otra es la decisión que me va a ayudar a prosperar, ayudar a mejorar mi vida. Son dos decisiones que podemos tomar. Una me va a llevar a la vida, la otra me va a llevar posiblemente a la muerte. Quiero tomar esa decisión o esa definición de lo que es la libertad. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, cada ser humano tiene deseos en nuestra vida, ¿verdad? ¿Quién no le encanta la sal? Tenemos el deseo de comer sal, de cosas que nos hacen daño, pero a la misma vez tenemos el deseo de vivir, queremos vivir, ¿verdad? Queremos prosperar, queremos ser bendecidos, pero hay unas leyes que son para restringir nuestras vidas, pero es para que podamos vivir una vida en libertad, para que podamos prosperar. Pero la libertad, que es no tengo reglas, no hay cosas buenas, no hay cosas malas, todo es relativo, eso me va a llevar a vivir en esclavitud. Eso es regresar a Egipto. Es regresar a la esclavitud, no es libertad, porque el ser humano es libre dentro de la naturaleza que fuimos creados para vivir. Y si ahora somos hijos de Dios, ya no somos esclavos del pecado, dice Pablo. Dice que ahora somos esclavos de la justicia. Somos libres en Cristo Jesús. Y por último, y ahí sí vamos terminando, es para que usted pueda entender esa definición de la libertad. Si mi definición es, no hay límites, nada que me restrinja, yo voy a romper todos los límites, voy a vivir en libertad, eso es libertad. Imagínese en un matrimonio vivir de esa manera. Usted sabe que, por eso digo que la relación tiene que ver con el amor, es el mejor contexto. Entre más usted ama y ama a su cónyuge y viceversa, usted no puede llegar al matrimonio y decirle, yo nunca voy a cambiar, tú me conociste así y así me vas a tener que aceptar. No me digas que venga temprano, no me digas que te traiga la leche, el pan, tú no me dices que yo tengo que hacer. Ese matrimonio no va a prosperar. Esa relación va a quedar aplastada.
¿Por qué? Porque para todo tenemos que limitarnos, tenemos que disciplinarnos, tenemos que sacrificarnos. Para aprender a tocar un instrumento hay que disciplinarse. Para vivir en libertad con ese instrumento hay que disciplinarse, hay que estudiar. Para ser un atleta hay que disciplinarse. Nadie aquí, si le regalan un Mercedes-Benz, no, digamos un Lamborghini, que es lo que le gusta a Jonathan, un Lamborghini. Digamos que fuéramos una iglesia del Evangelio de la Prosperidad y yo diga, mira, amado, te bendigo con este Lamborghini. Pero si usted quiere vivir en libertad con ese Lamborghini, usted no puede decir, a mí no me importa las reglas, yo voy a vivir en libertad con este carro y le voy a echar agua y no le voy a echar gasolina. No va a vivir en libertad. El carro no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ese carro lo creó alguien para que funcione dentro de los parámetros que él pueda funcionar, que es con gasolina. Igual para nosotros, fuimos creados para Dios. Usted y yo fuimos creados para Dios. No podemos vivir, no podemos crear nuestra propia manera de vivir porque nunca va a funcionar. Siempre vamos a estar fuera de la pecera. Siempre vamos a golpearnos una y otra vez. Siempre nuestra vida va a estar dando vueltas y vueltas en ciclo, en ciclo, en ciclo, en proceso y en proceso, porque queremos vivir en la falsa libertad. ¿Cuántos saben que los peces fueron creados para vivir en el agua? ¿Cuántos aquí tienen peces? ¿Nadie? Una persona nada más. Oh, otros por acá. ¿Por qué fueron creados para vivir en la pecera o en el mar? Porque ese es el entorno donde ellos pueden prosperar, ¿verdad? Porque fueron creados de esa manera, fueron diseñados para que sus branquias ahí puedan subsistir, la vida de ellos pueda subsistir, puedan respirar. Ahora, pero imagínense que ellos, ahí es donde son libres, ¿verdad? Esa es su naturaleza, son libres de depredadores. Usted lo compra, lo lleva a la casa, le pone jugueticos ahí, como vemos en la foto, y ahí son libres, porque son pescados, ¿verdad? Pero supongamos que nuestro amigo pescado dorado, Nemo, ¿se acuerdan de la película Nemo? Que él ve a la mascota de la casa que es un perro, y dice, wow, yo quisiera vivir como ese perro, el perro tiene una libertad, aquí es tan aburrido en la pecera, yo quisiera la libertad de ese perro, quiero masticar los huesos, quiero correr con la familia y pensemos que en algún momento, usemos la imaginación que el pez decide, no, yo me voy a tirar de esta pecera, yo voy a saltar de la pecera como la película de Nemo. ¿Qué pasa? Él dice, en la pecera me restringían, estaba limitado. Ahora aquí soy libre en el piso. 10 segundos, 20 segundos, juega con el perro, si el perro no se la ha comido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Segundos después, inevitablemente, no puede respirar, porque el pez no fue creado para respirar oxígeno. El aire fue creado para respirar dentro del agua. No puede vivir. ¿Por qué? Porque fue creado para otro ambiente. Y quisiera él ahora regresar porque decía que aburrido, pero usted sabe que lo mismo pasa con nosotros. Hemos sido diseñados para florecer, para ser bendecidos dentro de los límites, no de una pecera, sino dentro de los límites de la moralidad, de los mandamientos de Dios. Si pudiéramos confiar en los mandamientos de Dios, que no son una lista cruda de reglas legalistas para el antiguo Israel, en cambio, nos muestran cómo ser plenamente seres humanos, humanos para honrar a Dios, para conocerlo, para amarlo y para servirlo. Escuchen esto, amados, si les gusta tomar notas, especialmente con todo lo que ha sucedido a nuestro alrededor en este país, en esta última semana. Nunca vamos a ser más humanos que cuando alineamos nuestra voluntad con la de Dios en sus mandamientos. Nunca vamos a ser más humanos, sino cuando alineamos nuestra voluntad con los mandamientos de Dios. Solo entonces vamos a poder florecer de acuerdo al diseño de Dios. Pero igual como Adán y Eva, y como el pez, pensamos que los caminos de Dios, que los mandamientos de Dios son demasiado limitados, restringidos para nosotros. Y por eso Jesús tuvo que venir, tuvo que morir.
Tuvo que vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Tuvo que morir la muerte que tú y yo merecemos. De tal manera Él se tiró de la pecera para experimentar el sufrimiento fuera de la voluntad de Dios. El único que fue perfectamente obediente a Dios. El único que ha podido ser perfectamente obediente a todos los mandamientos de Dios, que tú y yo no lo podemos hacer. En todo fue tentado, mas nunca pecó. Para que tú y yo ahora pudiéramos vivir en libertad, pudiéramos ser bendecidos, pudiéramos florecer. Y ahora, si su Espíritu Santo vive y habita en nosotros, como dice el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, apuntando a la venida de Jesús nuestro Señor, que algún día les voy a perdonar sus pecados, les voy a dar un nuevo espíritu, un nuevo corazón y nuevos deseos para que mi pueblo pueda ahora anhelar, obedecer mi ley. Los mandamientos que son para que nosotros podamos florecer, para ser bendecidos, para que podamos vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Yo te he rescatado. Yo soy el Señor tu Dios. Te he rescatado de la esclavitud para vivir en libertad. Mi oración en esta mañana y la palabra de Dios para nosotros es, quizás hay alguien entre nosotros, aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales, que quizás en estos momentos estamos viviendo así como Elsa. No hay regla para mí, no hay límites para mí. Yo voy a explorar, quiero explorar. No hay bien, no hay mal. Yo quiero ser libre. El desafío es, esa libertad que es falsa te va a llevar a la muerte. La semana que viene comenzamos con el primer mandato de no tener otro Dios. ¿Sabe por qué Dios comienza de esta manera? Porque Dios sabe que cuando yo reemplazo a Dios con algo bueno que Dios me ha dado para disfrutarlo y gozarme de eso, en esta creación, pero cuando yo lo hago la cosa máxima en mi vida, ya todos los demás mandamientos no los voy a poder cumplir, porque lo he reemplazado a Él en mi vida. Padre, gracias por tu presencia en esta mañana, gracias por tu palabra. Oh Dios, ayúdanos, porque esta es una tarea ardua. Necesitamos de tu presencia, mi Dios, necesitamos de tu poder para poder vivir conforme a tu voluntad. Gracias por el prólogo de los mandamientos que nos recuerdan y nos enfatizan primero que todo que la relación viene por delante, que tú nos has amado y esta ley no es para limitarnos, estos mandamientos no es para restringir nuestra libertad, al contrario, es el único camino por el cual vamos a poder experimentar una plenitud de gozo, de libertad verdadera, que es libres para vivir conforme a tus propósitos, para llevar a cabo los propósitos que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, aquellos que estamos aquí, aquellos que van a ver a través de las redes sociales y aquellos que por una u otra razón no pudieron estar aquí en esta mañana. Te amamos, te bendecimos, mi Dios. Te damos gracias nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a responder a Dios en esta mañana declarando de que hay gozo en nuestras vidas, hay gozo en nuestro corazón y hay un gozo que no depende de nuestras circunstancias, sino que depende del Dios que nos ha rescatado.
Fuimos mendigos, ahora hemos de ser. Fuimos esclavos, hoy libres. Nos ha citado, salvado por su gracia fiel, por su gracia le cantamos. Fuimos mendigos,